Hola, bienvenido. El día de hoy estaremos abordando el tema Teorema Fundamental de Cálculo en la asignatura de Cálculo Integral. Vamos a empezar con lo que son las aplicaciones del cálculo en la vida diaria. En ingeniería civil se usan las integrales para calcular estructuras y áreas. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos saber cuál es el área de lo que es la cancha acústica, si aplicamos una integral, lo podríamos saber de una manera más aproximada al real. En la administración, al tratar con los costos de una empresa, al tener el costo marginal de un producto, se puede obtener la fórmula del costo total a través de las integrales. En electrónica se usan al calcular corrientes, capacitancias, tiempos de carga y descarga de corrientes. En ecología y medio ambiente se usa para el conteo de organismos y cálculo del crecimiento exponencial de bacterias y especies. En modelos ecológicos, en el crecimiento poblacional, en la ley de enfriamiento y calentamiento global. A continuación veremos lo que es un ejemplo en la vida cotidiana en el cultivo de una bacteria. Dice el siguiente ejemplo. Un patólogo cultiva cierta bacteria en hangar, en un recipiente de forma cuadrada de 100 centímetros cuadrados. Dicha bacteria crece de tal forma que después de T minutos alcanza de un área de A de T que cambia a razón de A' de T es igual a 0.2 T a la 2 tercios más T a la 2 tercios centímetros cuadrados sobre minutos. Si el cultivo tenía 2 centímetros de área cuando inició, ¿cuánto medirá en 27 minutos? Entonces yo tengo lo que es la ecuación de la función que me está dando el problema, le aplico la integral para saber lo que es el área que medirá en determinado tiempo y vemos lo que es a continuación la solución. Acá yo tengo una integral de lo que me está dando el problema. Lo que tengo que hacer primero es separarlo en dos integrales para hacerlo de una forma más sencilla. Acá tengo 0.2 T a la 2 tercios de T más integral de T a la 2 tercios de T. ¿Ok? En este caso yo tendría que aplicar uno de los métodos o de los teoremas que hemos estado viendo en clases de las aplicaciones de lo que son los teoremas de las integrales. En este caso tendría que utilizar el de u a la n, que es n a la n más 1 entre n más 1 en ambos casos de las integrales. Entonces, una vez que yo ya realicé lo que es mi integral, pongo la c como es de costumbre, sustituyo por el valor de 0 porque está iniciando el tiempo en el 0. Cuando está iniciando el tiempo 0, la constante es de 2 centímetros al cuadrado, como mencioné el problema desde el inicio. Ahora yo voy a sustituir porque quiero saber cuánto ya creció lo que es esa bacteria al cabo de 27 minutos. Entonces aquí en lo que es la función que me dio al integral, voy a sustituir el valor de 27. Realizo los cálculos pertinentes y me da como resultado que medirá en 27 minutos un área de 176.96 centímetros al cuadrado. Vamos a empezar con lo que es el teorema fundamental del cálculo, que es una propiedad de las funciones continuas que permite calcular fácilmente el valor de la integral definida a partir de cualquiera de las primitivas de la función. ¿Okay? En este caso, acá yo veo que el valor de f de a es una función primitiva, f de x es otra función primitiva. Entonces, si f es una continua en el intervalo AB, ¿qué significan estos corchetes? Que todo el área que está incluido entre estas dos están dentro del rango que me están pidiendo. Incluye los valores extremos de A y B. Entonces el A de X es igual a área bajo F entre A y X. Es decir, que lo que está entre A
y x es la función en cuestión y es una primitiva de f. La regla de Barrow se debe en honor al del maestro de Isaac Newton y Leibniz, que fueron los creadores de la fórmula, del cálculo, del teorema de la integral. Sea f una función continua en intervalo a de b y sea f de x una primitiva de f de x en el intervalo de a de b, entonces queda el teorema fundamental del cálculo, regla de Barrow, de la siguiente manera: integral de a de b de la función f de x es igual a la función de b menos la función de a. A continuación vamos a explicar ejemplos donde se puedan utilizar, donde se utilizan lo que es el teorema fundamental del cálculo. Vamos a ver el ejemplo número 1. Tengo acá, esta es mi función de x. F de x de 1 a 4, x cuadrada de x. Vamos a lo que es a resolver la integral utilizando uno de los teoremas principales de forma directa, que viene siendo u a la n, su integral es igual a u a la n más 1 entre n más 1. En este caso, n viene siendo 2, entonces le sumo 1 y me queda 2 más 1 es 3 entre 3 más mi constante. Ahora vamos a aplicar el teorema fundamental del cálculo. ¿Cómo? Primero voy a sacar f de b. Yo sé que b vale 4. Aquí está, este es f de b, menos de la fórmula menos, luego sigue siendo, viene a continuación f de a, que está aquí. Entonces, esto yo lo puedo aplicar en la calculadora directamente por partes, es decir, primero vamos a poner el que está aquí, que viene siendo aquí, paréntesis, este paréntesis no es necesario, cubo entre 3 me da 64 tercios. Luego voy a poner el otro, que es 1 al cubo entre 3 me da 1 tercio. Entonces aquí me va a dar 64 sobre 3, que fue la primera ecuación que hice, luego 1 sobre 3. Y de aquí son fracciones con el mismo denominador, entonces recordamos que cuando son del mismo denominador solo se restan los numeradores y se mantiene el mismo denominador. Es decir, a 64 le quito 1, me queda 63 y mantengo el denominador, que es 3. Posteriormente realizo la división entre 63 entre 3, y me da un valor entero, lo manejo como valor entero. Si no me diera entero, solo lo simplifico. En este caso, 63 entre 3 me da un valor entero, que es 21. Entonces aquí sería que el área de dicha función bajo la curva de esa función sería de 21. Vamos a pasar al problema número 2. El problema número 2 o ejercicio número 2 me dice que la integral de 2 a 4, acá es una función un poquito más larga, me da x a la cuarta menos 2x más 1 de x. Volvemos a poner la ecuación. Para hacerlo más fácil, lo dividimos en 3 integrales sencillas. Como nosotros ya hemos visto cómo resolverlos, me voy a ir directo al siguiente paso, que es la integral de una vez. Aplicamos en la primera
lo que es el teorema de u a la n, que es n más 1 entre n más 1. En la segunda integral también utilizamos n más 1 entre n más 1. Y en la última, que es una constante, acá recordamos que la integral de una constante siempre es la letra x. Si yo tuviera 2, sería 2x. Si tuviera 3, sería 3x. Si tuviera 4, 4x. Si tuviera un quinto, sería un quinto de x. Así sucesivamente. Entonces yo ya tengo cuál es mi resultado de la integral. Procedemos, bueno, aquí antes pues puedo simplificar. Luego procedemos a lo que es utilizar el teorema fundamental del cálculo. Entonces lo que hago es sustituir esta primera parte, es f de b. En f de b, cada vez que veo una x, voy a sustituir por el valor de 4 porque sé que b vale 4. Entonces aquí, en esta de aquí, vamos a sustituir 4 a la 5 entre 5 más 4 al cuadrado, perdón, menos 4 al cuadrado más 4. Este menos es el menos de la fórmula. Ahora voy a sustituir el valor de f de a. Yo sé que a vale 2, entonces sustituyo por 2. Sería 2 a la 5 entre 5 menos 2 a las 2 más 2. ¿Okay? Vamos a ver cuánto nos da el resultado de f de b. Hacemos los cálculos pertinentes en la calculadora y me da como primer resultado 964 entre 5. Ahora sigue menos 2 a la 5 entre 5 menos 4 al cuadrado más 2. Me da como resultado 22 quintos. Aquí tenemos lo mismo que en el ejercicio anterior, que las fracciones son del mismo denominador. Entonces solo a 964 le restaría los 22 y lo que es el denominador se mantiene. Entonces me quedaría 942 entre 5. Entonces mi área sería 942 entre 5. No importa cuál es la función que me pongan, yo siempre lo voy a poder resolver con cualquier método, cualquier teorema, de todos los que tenemos en lo que es el formulario. A veces se pueden poner funciones un poco más complejas, pero también utilizamos los métodos de fracciones parciales, por partes, trigonométrica, cambio de variable, todas las que vimos en clases. Ahorita vamos a ver solo las sencillas, es decir, de aplicación directa. Bueno, pues muchas gracias por ver el video. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, me lo pueden hacer llegar al correo g2y-bb82@hotmail. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima emisión.